Hola amigos y bienvenidos a un nuevo video tutorial. El día de hoy vamos a resolver algunas dudas o las dudas que tengamos acerca de cómo debemos comprar la melamina para fabricar muebles. Pero antes de entrar a este tema, primero debemos conocer qué es la melamina. La melamina es un tipo de aglomerado. Como ven en la imagen, este aglomerado está compuesto por partículas o astillas de madera que al combinarse con un adhesivo y prensado se consigue un producto compacto y de un espesor determinado. ¿Cómo está compuesto este aglomerado? Está compuesto en su parte central con partículas de madera gruesas y en su parte exterior, en este caso en la parte superior y en la parte inferior, con una capa delgada que también está compuesta de partículas de madera pero más finas. Y estas partículas se unen con un adhesivo. Entonces, de esta forma es como están compuestos los aglomerados. ¿Y por qué hablamos de los aglomerados? Porque a partir de este aglomerado es que se crean los tableros de melamina. Como vimos en la imagen anterior, acá solamente estamos hablando de partículas de madera, las partículas más gruesas que van a la mitad y las partículas o una capa de partículas más delgadas que van digamos en las caras del tablero. Entonces, ¿qué viene a ser la melamina? La melamina viene a ser lo mismo, ¿no? En este caso un aglomerado, como estamos viendo en la imagen, el cual está cubierto con capas de papel craft, luego un papel decorativo que le da digamos un papel que simula una textura, o también puede ser un papel de un color. En este caso está simulando una textura de madera, y también en lugar de utilizar este papel decorativo digamos con la textura de madera, se utiliza una de color, por ejemplo blanco, rojo, etc. Y sobre todas estas capas va un revestimiento de melamina. ¿Y qué viene a ser este revestimiento de melamina? Viene a ser un compuesto orgánico que en unión con otros materiales produce un material sintético muy resistente, el cual es conocido como resina melamínica. Entonces, de esta manera obtenemos los aglomerados melamínicos o los tableros de melamina. ¿Ya? Entonces, como ven acá en el texto, dice: el laminado melamínico sobre el tablero consiste en un proceso de termofusión a presión en ambas caras del tablero, otorgando una superficie totalmente cerrada, libre de poros, dura y resistente al desgaste superficial. Eso es lo que es un tablero de melamina. Hay varios tipos de melaminas, vamos a decirlo de esa manera. Hay un tablero de melamina MDF, tableros de melamina MDP y tableros de melamina de aglomerado. ¿Cuáles son las diferencias entre estos tableros? Los vemos en el siguiente cuadro. En el MDF, como ven acá, dice que es un tablero de densidad media, hecho de fibras de madera aglutinadas con resinas sintéticas mediante fuerte presión y calor. En el caso del MDP, no es fibra, sino son partículas o astillas, como ya vimos antes, que también están aglutinadas con una resina sintética
mediante fuerte presión y calor. Y en el caso del aglomerado, también son partículas de madera, pero de una calidad inferior. Y en este caso, el tablero está hecho de partículas de madera que pueden contener corteza y o metales aglutinados con resinas sintéticas mediante presión y calor. Como ven acá, este tablero melamínico, se podría decir de esa manera, de MDF, es más compacto. En cambio el MDP es menos compacto y el aglomerado es mucho menos compacto. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a ocasionar esto? Por ejemplo, en el caso del MDF, cuando se hacen los cortes, no va a haber o no se va a despostillar, como se dice, ¿no? Ya no va a haber acá, digamos que se va a despostillar, ¿no? Entonces es mínimo, o no va a haber, dice. Ahora, en el caso del MDP, el tablero de melamina de MDP, se va a desportillar, mejor dicho, así. Nosotros le decimos no despostillar, sino desportillar. Lo que va a suceder es que acá va a haber muy poco se va a desportillar. ¿Listo? Y en el aglomerado, como ven acá, sí es bastante. ¿Ya? Entonces acá dice el despostillo o desportillar en cortes detallados. En el MDF no va a haber ese desportillado. O desportillar, ¿no? En el MDP va a ser regular y en el aglomerado va a ser alto. Luego, ¿dónde se van a fijar mejor los tornillos? En el MDF se va a fijar de forma óptima. En el MDP la fijación de tornillos va a ser alta, o sea, va a ser buena la fijación de tornillos, pero en el aglomerado, ya que tiene mucho espacio entre estas partículas, el atornillado no va a ser bueno. Esas son las características de estos tipos de melaminas. En cuanto a la resistencia a la humedad, ya que el tablero de melamina de MDF es compacto, no va a absorber mucha humedad. Entonces su resistencia a la humedad va a ser alta. Eso no quiere decir de que no va a sufrir este tablero con la humedad. Sí va a sufrir con la humedad, pero no va a ser tan alta esa deformación con la humedad como cuando esa humedad afecta al tablero de melamina MDP o aglomerado. Y en este caso dice resistencia a la humedad es alta para el MDF, baja para el MDP y muy baja para el aglomerado. Como el espacio entre las partículas es bastante, entonces ahí es donde se va a filtrar la humedad y por lo tanto este tablero de aglomerado melamínico se va a hinchar y se va a dañar. ¿Ya? Entonces esas son, por ejemplo, otra de las características u otra de las diferencias entre los tipos de melaminas. Luego tenemos el precio. El precio por supuesto que en el MDF va a ser un poco más alto, en el MDP va a ser un poco más bajo y en el aglomerado mucho más bajo, ¿no? Por la calidad y las deficiencias que tiene. Normalmente este tipo de aglomerado no es comercial, no se comercializa mucho. ¿Ya? Entonces lo que vamos a encontrar en el mercado actualmente son los tableros melamínicos de MDF y de MDP. ¿Ya? Entonces esas son las diferencias entre estos tipos de tableros. Entonces al momento de comprar nuestros tableros de melamina para fabricar nuestros muebles, tengamos en cuenta estas características. ¿Ya? Entonces podemos adquirir los de estas características en el caso del MDF o los del MDP. Ya depende de cada uno de cómo o de qué calidad quiera fabricar estos muebles. ¿Listo? Vamos a la siguiente diapositiva. ¿Cómo es que se presentan estos tableros de melamina? Me refiero al alto, al ancho, en este caso el alto o el ancho y el largo. Por ejemplo, depende de los fabricantes. En la marca maciza,
por ejemplo, encontramos dos formatos. Tiene más formatos, ¿sí? Hay más formatos, pero los más comunes son, por ejemplo, en el cual tiene un ancho de 1830 milímetros por un largo de 2500 milímetros. También tiene otro formato en el cual tiene de ancho 2140 milímetros y 2500 milímetros. Y de igual manera en los diferentes fabricantes. Ya algunos son muy parecidos o comunes entre ellos, y ya depende del tablero de melamina que vayamos a adquirir. Entonces vamos a poder escoger, en este caso de los tableros hispanos, entre un tablero que mida 2140 milímetros por un largo de 2440 o de 2100 por 2440. No es mucha la diferencia, pero tiene mucho que ver a la hora en que vamos a hacer el despiece. ¿Listo? Entonces acá tienen algunas medidas, los más comunes entre los diferentes fabricantes, ¿no? La forma en cómo nos venden los tableros, ¿ya? Entonces eso hay que tomar en cuenta para cuando realicemos el despiece, y esto lo vamos a utilizar. Yo más adelante voy a hacer un video donde vamos a ver cómo ingresar estas medidas en un programa, y este programa nos va a distribuir en estas medidas del tablero, pues nos va a decir cuántas piezas van a salir, por ejemplo, en un tablero de 2140 milímetros de ancho por uno de 2500 milímetros de ancho, ¿ya? De largo, perdón. Entonces tengamos en cuenta esto para cuando les explique el programa con el cual vamos a poder ver cuántas piezas puedo sacar de un tablero de melamina de acuerdo al mueble que estemos fabricando, ¿ya? Luego vamos a ver los espesores de los tableros de melamina. Por ejemplo, en la marca Maciza, en su línea de blancos, porque hay diferentes líneas, ¿no? Maciza tiene las siguientes líneas blancos, vende tableros de 15, de 18 y de 24 milímetros. En las líneas de claros, piedras, textil, colores, cálidos, clásica, ceniza y oscuros, solamente vende tableros en espesores de 15 y de 18 milímetros. En tableros hispanos, vende tableros en espesores de 15 y 18, y también, como vemos en Novopan Pelícano, nos ofrecen tableros desde 6 milímetros hasta 30 milímetros en la línea Pelícano. En metalizados tenemos solamente en espesores de 15 y 18, y en la línea de Syncro tenemos también desde 6 hasta 36 milímetros de espesor. Los más anchos se utilizan normalmente para lo que se llama las encimeras, ¿no? De las cocinas. Y ahorita vamos a ver eso. Luego en la marca Besto nos proporciona, nos venden tableros de 15 y de 18 milímetros, lo mismo que en la marca Melapá, 15 y de 18 milímetros, ¿ya? Luego vienen los colores, y en el mercado vamos a encontrar infinidad de colores. Los colores unitarios, por ejemplo, un solo color, como acá, más o menos. Los colores naturales. También tenemos los colores maderables, aquellos que representan a la madera, los colores blancos y negros, los metálicos y otros. Como les dije, hay infinidad de colores. Entonces, de acuerdo al fabricante, vamos a encontrar infinidad de colores y diseños o texturas que simulen texturas. Me refiero a que simulan la forma, por ejemplo, en este caso de las maderas, ¿no? Entonces, incluso como dice acá, ¿no? Metálicos. ¿Listo? Eso lo tendríamos que ver, o ustedes lo van a ver cuando vayan a comprar. El mismo proveedor les debe mostrar un catálogo o una pieza, digamos, de melamina en vivo, y ahí ustedes pueden ver las características, el color o la textura de este tablero de melamina.
Ahora, hablando de textura, hay dos tipos de tableros según la textura. Están los lisos y los texturados. Por ejemplo, los tableros de melamina con superficie lisa son, por ejemplo, los blancos, ¿no? O los rojos, o los verdes, digamos. Si ustedes pasan la mano por el tablero, van a sentir que es una superficie lisa, o sea, plana. Estos mismos tableros de superficie lisa, además, no solamente se venden en colores, sino también se venden, como ven acá, con una imagen, vamos a decir de esta manera, que simula una veta o simula la veta de una madera, ¿ya? Y como en el caso de acá, también simula, digamos, un metal. Pero últimamente están saliendo tableros de melamina con superficie texturada. ¿Qué significa eso? Que además de que muestra hablando de un tablero que simula una madera, además de que muestra la veta, si ustedes pasan la mano por el tablero van a sentir como si estuvieran tocando la madera. Entonces, como ven acá dice, los tableros de melamina con superficie lisa, que son los más comunes, son aquellos laminados bajo determinadas condiciones de presión y temperatura y nos permiten obtener una textura lisa, superficie cerrada, resistente y decorativa. Este tipo de superficies lisas se utilizan en todo tipo de muebles de hogar y oficina. Y los tableros de melamina con superficie texturada representan una de las nuevas tecnologías del mercado. Se trata de un acabado profundo que simula los tableros de madera natural, no solo desde lo visual, sino también al tacto. Entonces, además de que nos muestra la veta y tocamos el tablero, vamos a sentir como si fuera madera. ¿Ya? Entonces, en ese otro formato o de esa forma también podemos ver u obtener o comprar los tableros de melamina. Cuando compramos o adquirimos un tablero de melamina y este tablero de melamina tiene o simula una madera, un metal, o lo más común es que simule una veta. La veta siempre va a ir en esta dirección, en el lado más largo. Por ejemplo, la veta corre en el lado más largo, de los 2440 milímetros en este caso. Los tableros nunca los van a encontrar con la veta en esta dirección, en el lado más corto, siempre en el lado más largo. Recuerden eso al momento de cuando hagan el despiece y soliciten que les hagan los cortes. Entonces, ¿por qué? Porque si nosotros no especificamos bien la dirección de la veta, puede suceder esto. Que algunas puertas, por ejemplo, son un diseño para unos reposteros. Si yo no especifico bien la dirección de la veta, entonces puede ser que ahí cometa un error. Miren, todo nuestro trabajo se va a ver mal porque esta puerta no va en la misma dirección de las otras puertas y eso va a malograr nuestro diseño. Y esta pieza de melamina se va a perder. Entonces, siempre al momento de hacer el despiece o de llenar la hoja de optimización, tengamos en cuenta esto, la dirección de la veta. ¿Ya? Luego, ahora que ya conocemos qué es un tablero de melamina, que ya conocemos el tamaño en los cuales nos ofrecen estos tableros de melamina, los espesores, y que también debemos tener en cuenta la dirección por la cual va la veta. Al momento de ir a adquirir el tablero, ¿qué vamos a hacer? Debemos revisar nuestra hoja de optimización. Siempre hagámosle una nueva revisión antes de hacer los cortes. ¿Ya? Ahora, también se supone que antes de diseñar el mueble, yo debo saber
qué melamina voy a utilizar, ¿no? Porque no voy a ir a realizar el corte y en ese momento recién voy a ver qué melamina le voy a poner a mi mueble, qué diseño o qué color. Entonces antes debemos ir. Ahora, hay veces solamente confiamos en ver el catálogo por la pantalla, por la computadora, pero no es lo mismo, ¿ya? En la pantalla se ve una cosa, pero si quieren estar seguros de cómo se va a ver el mueble en realidad, lo mejor es que vayan a donde su proveedor y escojan la melamina viéndola. Porque una cosa, como les digo, es verla en vivo y en directo, y otra cosa es ver una simulación en la pantalla. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, acá en este he tomado como ejemplo esta hoja de despiece que realizamos antes, en donde se ve que yo he escogido la textura roble cava en un tablero de 18 milímetros que es de melamina y en la marca Besto para fabricar este mueble. ¿Ya? Entonces, siempre fijémonos o revisemos nuestra hoja de optimización antes de ir y pedir que nos hagan los cortes correspondientes para la fabricación de nuestro mueble. Otra cosa que debemos tener en cuenta también es, por ejemplo, seleccionar qué melamina voy a utilizar para la estructura del mueble y qué melamina voy a utilizar, digamos, para la parte externa, la cara del mueble. En este caso ha coincidido que la estructura del mueble va a utilizar, en este caso, el mismo material que para las tapas cajones, ¿ya? Pero los cajones en su estructura interna tiene una melamina blanca. ¿Qué va a suceder ¿Qué va a hacer esto? Esto va a hacer que abaratemos un poco el costo del mueble, ¿no? ¿Por qué? Porque la melamina con textura cuesta un poco más que la melamina blanca. Entonces las partes que no se ven las podemos construir de melamina blanca, y las partes que sí se ven las construimos digamos con esta melamina con textura. Entonces, una vez que hemos revisado nuestra hoja de optimización o nuestra hoja de despiece, vamos a pedir que ingrese estos datos a la persona encargada para que nos hagan los cortes correspondientes. ¿Ya? Entonces, en este caso, por ejemplo, estamos viendo que he escogido acá un tablero de melamina con el diseño roble cava, el cual lo voy a poder encontrar en espesores de 15 y de 18 milímetros, y el formato en el cual también me lo van a vender tiene un largo de 2440 milímetros por un ancho de 2150 milímetros. Eso es, digamos, para la estructura y para las tapas. Luego, para la estructura interna de los cajones, he escogido un tablero de melamina también de color blanco de 18 milímetros y en la marca, supongamos, Besto, ¿no? Entonces acá también este tablero nos los ofrecen en espesores de 15 y de 18 milímetros, y este tablero se presenta en un formato de 2440 milímetros de largo por un ancho de 2150 milímetros. Y para el fondo voy a utilizar el MDF. Este MDF, el que utilizamos para, digamos, los fondos de los cajones o incluso el fondo del mueble, lo que viene por acá, por la parte de atrás, para cubrir esas partes del mueble utilizamos tableros de MDF, como indica acá, ¿no? En este caso estoy utilizando un tablero de MDF en el color blanco de 3 milímetros y es del tipo MDF, no melamina sino MDF, ¿ya? Y estos tableros de MDF los podemos encontrar con las siguientes medidas: con un largo de 2440 milímetros y un ancho de 1830 milímetros, o también en un formato
cuyo largo es de 2440 milímetros por un ancho de 2140 milímetros. Entonces, depende de nosotros si vamos a necesitar más, compramos el más grande o de repente el más pequeño. Vamos a ver qué ventajas y desventajas tiene la melamina, el uso de la melamina para fabricar nuestros muebles. Las ventajas de la melamina son las siguientes: que está listo para usar. Ya está listo, ya no tenemos que pintar, ya no tenemos que hacer nada, simplemente cortar, hacer cantear y armar. Otra de las ventajas es que dice su superficie está totalmente cerrada y libre de poros. No es como la madera, que si en esta madera está constantemente expuesta a la humedad, al agua, se va a dañar. En este caso, la melamina no. Y estoy hablando en la superficie. Para que no sufra lo mismo que la madera, lo que se tiene que hacer es ponerle tapacanto en aquellos lugares donde no tiene melamina para protegerla. Si es que algún lugar de estos está descubierta la melamina o el tablero, entonces es posible que entre la humedad y que se dañe. Y por eso dice acá, no tiene tolerancia a la humedad, y a eso se refiere. Si por algún lado del tablero donde no está con tapacanto ingresa humedad, este tablero de melamina se va a dañar. También otra de las ventajas es que dice tiempo de producción menor en comparación con otros insumos como la madera, ¿no? Por ejemplo, la madera hay que lijarla, hay que pintarla, hay que barnizarla. En este caso, en la melamina no. Ya viene con un color, ya viene con una textura o un diseño y simplemente tenemos que usarla. Una desventaja que tiene la melamina, y como se indica acá, dice no se puede maquillar fallas, rasguños, despostillamientos o despostillamientos, etc. Si por ejemplo se golpea una esquina y se quiebra, ya no queda bien el trabajo. Si por ahí le dimos un golpe en la parte de adentro, digamos, se nos cayó por ahí un tornillo de un desarmador de punta y se hizo un hueco, ya se dañó la melamina. Y como vimos en el video anterior, una de las cosas obligatorias que deberíamos tener si no tenemos una mesa de trabajo, yo les dije adquirir 1 o 2 metros de tapizón y sobre este tapizón trabajar para que la melamina no se raye, no se golpee. Y entonces no se puede, bueno, hay algunas pinturas con las cuales se puede tapar, pero no va a quedar igual. ¿Ya? Entonces esa es una de las desventajas de la melamina. ¿Cuál es otra de las ventajas? Que no requiere de acabados, como dice, ya no es necesario en el tablero de la melamina echarle un barniz, pintarlo, nada, ya viene con su diseño, ya viene con su capa protectora y solamente tenemos, como se dice, que cortarla, hacerla tapacantear y armar. Una desventaja de la melamina es que no permite correcciones ni procesos, por eso les indicaba, o reprocesos, por eso les indicaba antes, revisar siempre nuestra hoja de optimización o de despiece antes de mandar a hacer los cortes, perforaciones y ranurados, porque una vez que se hizo esto y cometimos algún error, ya esa pieza de melamina no sirve. Luego tenemos la siguiente ventaja, dice formato estándar que permite mayor eficiencia con menos desperdicios en el aprovechamiento del material. ¿Y a qué se refiere esto? Justo a lo que veíamos hace un momento, el formato en el cual nos venden la melamina. Por ejemplo, acá nos dice, ¿no? Vamos acá, regresamos a esta diapositiva. Nos dice que este tablero de melamina con la textura roble cava nos lo venden
en un formato de 2440 milímetros de largo con un ancho de 2150 milímetros. Entonces, al tener yo ya las medidas del tablero, medidas fijas, utilizando un software, podemos saber exactamente cuántas piezas podemos obtener de este tablero de melamina dependiendo del mueble que vayamos a confeccionar. Esa es una de las ventajas que tiene la melamina. La desventaja es que se requiere trabajo de precisión. Por eso también recordemos que debemos, digamos, como veíamos, ¿no?, en los videos anteriores, que si le voy a poner tapacanto delgado, cuántos milímetros debo restar; si le voy a poner tapacanto grueso, cuántos milímetros debo restar. No es lo mismo el tapacanto grueso con el tapacanto delgado. Hay diferencia al momento de restar estos milímetros. Entonces, si no restamos bien, alguna pieza va a salir más larga, digamos, o más ancha que otra, y al momento de armar no va a coincidir, y esto va a hacer que el mueble salga descuadrado o no salga como uno quiere. Por lo tanto, debemos trabajar con precisión, y ese es uno de los motivos por los cuales se trabaja en milímetros. Por ahí leí un comentario que decía: sería mejor si estas medidas se dieran en centímetros. No, para que haya precisión en este caso necesitamos trabajar con milímetros. Otra de las ventajas de la melamina es que viene en gran variedad de colores y diseños. Ya hemos visto en las diapositivas anteriores, ¿no? Hay cientos de colores, cientos de diseños. Entonces tenemos para escoger lo que desee, lo que nos guste para fabricar nuestro mueble de melamina. Una de las desventajas de la melamina es que no permite el desentornillar y entornillar por destrozo de las fibras. O sea, si ya atornillamos dos tableros, no lo desarmemos, porque si lo volvemos a armar ya no va a quedar ya no va a ser tan fijo el ensamble. Otra de las ventajas de la melamina es que es fácil de limpiar con wipe y thinner. Si no se ha rayado, si no se ha golpeado y por ahí le cayó un poco digamos, o las mismas manchas del plumón indeleble que utilizamos para marcar y armar, simplemente con un poco de wipe y thinner quitamos esas manchas, digamos, o la suciedad con la cual se haya impregnado el tablero. Otra de las ventajas de la melamina es que permite, la optimización del material con software especializados. Es lo que hablábamos acá también. Y eso lo vamos a ver más adelante. Y también otra de las ventajas es que permite establecer con certeza los costos de producción con solo el diseño y despiece del producto. Esto mismo lo vamos a ver cuando utilicemos este software. Entonces ahí exactamente podemos saber si yo, digamos, tengo una pieza de 150 milímetros o 1500 milímetros por 100 milímetros de ancho. Puedo saber exactamente esa pieza cuánto me cuesta, ¿ya? Haciendo la distribución de esas piezas en el tablero y con este software especializado. Y eso lo vamos a ver después, no se preocupen por ahora. Entonces serían las ventajas y desventajas del uso de la melamina. Luego vamos a ver cómo es que o en qué usamos estos tableros de melamina según su espesor. Por ejemplo, si queremos construir puertas para muebles de closet, cocinas y otros, se recomienda el uso de tableros de 18 milímetros de espesor. Ustedes saben que las puertas son más largas y más anchas, y si utilizamos melamina más delgada, es como que no va a tener la consistencia, de repente se va a doblar esta puerta. Entonces lo mejor es utilizar melamina de 18 milímetros, incluso para las puertas de los reposteros, ¿no? También podría ser de 15 milímetros, pero mientras más grande la puerta, debemos utilizar melamina de más espesor. También podemos utilizar
melamina de 6 a 9 milímetros para el respaldo de muebles o pizarras, fondos de cajones, entre otros. Eso quiere decir que en lugar de utilizar el MDF para el fondo de los cajones, podríamos utilizar melamina de 6 a 9 milímetros en ese lugar. Pero para abaratar costos normalmente se utilizan MDF de 3 milímetros. Para la estructura del mueble, o sea, para la parte que va a sostener el mueble, debemos utilizar melamina de 15 y de 18 milímetros. Por ejemplo, acá dice, son utilizados para la fabricación de muebles tanto en laterales como en estructuras. En la cómoda que vimos en el ejemplo anterior, la estructura vendría a ser el tablero superior, los laterales y el tablero inferior, ¿no? Y los amarres, por ejemplo, entonces, y los zócalos que van en la parte inferior. Entonces, para construir esa parte de la estructura, utilizamos melamina de 15 y de 18 milímetros. Y para los cajones podríamos haber utilizado, por ejemplo, solamente melamina de 15 milímetros. Ya eso depende de cada uno, ¿no? Mientras sea un poquito más gruesa la melamina, el mueble va a tener más consistencia. Luego, para la fabricación de tableros de cocinas, lo que se le llama la encimera, el mesón, para tableros en los baños, para mesas y puertas sólidas, debemos utilizar melamina de 25 a más. 25, 30, 36. Entonces, según el espesor, ya vemos qué es lo que podemos construir con estos tableros de melamina. Miren, en esta parte dice, en este sentido y en función a su uso en la composición de un mueble, a los tableros de melamina delgado se les denomina tableros no estructurales, mientras que a los gruesos se le denomina tableros estructurales. Entonces, los tableros no estructurales, los delgados, se utilizan, por ejemplo, para las tapas de los cajones, para los fondos de los cajones, para las puertas de los reposteros de los cajones que sean pequeños, pero para puertas grandes de, por ejemplo, un closet, ya no vamos a utilizar, no deberíamos utilizar ni de 6 ni de 9, sino de 18 milímetros. Por eso es que se les llama tableros no estructurales y tableros estructurales. Hay un tablero que se llama HDF y en el mercado se le conoce como el Nordex, que también se utiliza para la parte posterior de los muebles. Quizás si ustedes revisan algún mueble que hayan comprado, en la parte posterior van a ver un tablero de esta forma. Parece un cartón prensado, pero no es cartón prensado, sino es fibra de madera compactada. Entonces también podemos utilizar este tipo de tablero, incluso en lugar del MDF, para los fondos de cajones y para la parte posterior. Y como dice acá, ¿no? Se utilizan para hacer puertas, paredes traseras de estructuras de mueble y la base de cajones. Además, el HDF se utiliza a menudo para hacer marcos de fotos, stand comerciales y diversos elementos decorativos. Y para finalizar, hay un tipo de melamina que podemos utilizar para los ambientes húmedos. ¿Cómo vamos a distinguir esta melamina? Porque vamos a ver que tiene este color verde. Es una resina especial que le da ese color, ¿no? O que identifica, ese color verde identifica aquellos tableros que se les llama RH o HR, cualquiera de los dos. RH porque es resistente a la humedad, RH, o hidroresistente. A ver, acá me equivoqué, acá era HR. ¿Ya? Entonces, resistente a la humedad o hidroresistente, HR, es lo mismo. Ya de repente ustedes van a ir a comprar esta melamina y algunos le van a decir, ah, ya, sí, la melamina RH, y otros le van a decir la melamina HR, es lo mismo. Entonces, resistente a la humedad o hidroresistente. Entonces dice, la resistencia a la humedad se obtiene al agregar una resina resistente al agua para reducir el hinchamiento en áreas de alta humedad. ¿Dónde podemos utilizar o dónde debemos utilizar estos tableros resistentes a la humedad? En muebles de cocina, ¿sí? Porque va a caer agua,
ahí digamos a la mesada que vamos a utilizar o en el mueble donde vamos a poner nuestro lavatorio. Y entonces, para prevenir que esta melamina se malogre o se hinche y al final se destruya, entonces utilizamos la melamina RH o HR. ¿Dónde también lo vamos a utilizar? En los muebles de baño, porque ahí hay bastante humedad, ¿verdad? La humedad también va a provenir de repente de la ducha caliente. Entonces, para evitar que se dañen estos muebles, utilizamos la melamina RH o HR. ¿Dónde también utilizamos esta melamina? En las puertas exteriores e interiores, pero en melamina de 36 milímetros. Y donde se utiliza con más frecuencia es en las casas de playa y otras zonas con alta presencia de humedad. Ahí es donde se utiliza esta melamina RH o HR. Eso es lo que quería compartir con ustedes para saber cómo adquirir la melamina que vamos a utilizar en nuestros muebles que vamos a fabricar. Siempre antes de construir el mueble debemos escoger la melamina. No es lo mismo, les vuelvo a repetir, no es lo mismo ver la melamina en una pantalla, una foto, que verla en vivo y en directo. Entonces, de esa manera escogemos la melamina. Una vez que hemos escogido la melamina, debemos escoger qué espesor vamos a utilizar para realizar nuestros muebles. También podemos realizarla de melamina de 15 milímetros. Yo en los diseños que he realizado, que he dejado hasta ahora en el canal, todos los muebles los he diseñado, o los diseños los he hecho teniendo como base la melamina de 18 milímetros para la parte estructural y la parte no estructural del mueble. Pero también se puede hacer con melamina de 15, la parte estructural y la no estructural. Ya depende de cada uno. Sobre todo, esto tiene que ver con el dinero que contamos para comprar esta melamina. Porque con los dos sale bien, con melamina de 15 y de 18. Listo, una vez que hemos escogido la melamina, ya podemos, como les digo, ver cómo va a quedar nuestro mueble, simularlo esto en el SketchUp y finalmente, nuevamente, revisar bien nuestra hoja de optimización antes de pedir que se realicen los cortes. Listo, amigos, eso es todo por el día de hoy. Espero que les sirva este video. He tratado de buscar la información más actualizada. Espero que se haya entendido. Un poco que me he desfasado por cuestiones de trabajo y por cuestiones de tiempo. Sobre todo quiero que se me entienda. Si por ahí me he enredado, discúlpenme. Si tienen alguna duda, abajo en la casilla de comentarios estoy dispuesto a ayudarles y a resolver sus dudas. ¿Listo? Entonces, nos vemos en un próximo video tutorial. Hasta pronto.